Saludos a todos. Como decíamos ayer, vamos a iniciar una lectura profunda de un texto conocido por muchos, al menos por su nombre, que es el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero antes quiero dedicar este video a mis hijas, que tengo mucho tiempo que no las veo y las extraño muchísimo, y a todos los hijos que están regados por todo el mundo, por todo el planeta, de aquellas madres y aquellos padres que no los pueden ver hoy. Sobre todo aquellos que han tenido que dejar su patria, tanto los padres como los hijos, y separarse por culpa del resentimiento, del eterno resentimiento, que es el germen de toda ideología. Y eso pues también lo sufrió Fray Luis de León, que es el dueño de la cita que mencioné al principio, como decíamos ayer. Fray Luis de León fue un poeta español de la época de la Inquisición. Lo pueden buscar en Google. Esta herramienta nos va a servir hoy muchísimo. Por ejemplo, si buscamos aquí quién es Fray Luis de León, vamos a conseguir, ya les digo, ustedes lo pueden hacer. Primero habla de la cita de Fray Luis de León, es la cita más famosa que se le atribuye, como decíamos ayer. Estas palabras las dio él en su primera clase tras pasar 4 años en la cárcel de Valladolid. ¿Quién es Fray Luis de León? Bueno, él fue un escritor español. Entre los años nació entre 1527 y 1528, fue judeo converso, le dicen aquí. Y el pecado que él cometió fue traducir el Cantar de los Cantares. Y por eso a la lengua vulgar, sin licencia, a la lengua del pueblo. Y por eso fue puesto preso. Pasó creo que 5 años preso y cuando volvió a dar clase a sus alumnos les dijo como decíamos ayer. Y como tenía tanto tiempo sin grabar un video, pues les digo esa cita de Fray Luis de León. Entonces vamos a comenzar hoy, y eso nos va a llevar un tiempito, a leer la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero lo vamos a leer con las condiciones que hemos conversado en estos encuentros de cómo hacer una lectura profunda. Entonces, al inicio del libro hay un prólogo que dice lo siguiente: antes de abordar la lectura de la Divina Comedia, es prudente acercarse a la apasionante biografía de su autor, Dante Alighieri, nacido en Florencia, Italia, en el año 1265, a finales del siglo XIII, cuando se estaba disputando el poder de los güelfos y los gibelinos. Aquí entonces está el primer escollo. ¿Quiénes eran los güelfos y quiénes eran los gibelinos? Entonces aquí, para poder hacer una lectura profunda, tenemos que interrumpir la lectura para investigar qué era eso de los güelfos y los gibelinos, para ubicar el contexto en que fue escrita esta obra. Y no hay que recurrir a una biblioteca, afortunadamente pues tenemos estas herramientas. Y vamos a buscar aquí, lo podemos googlear, qué es eso de los güelfos y los gibelinos. Eso es muy rápido. El que tenga internet, el que no tiene, bueno, lamentablemente no puede acceder tan fácilmente a eso, pero sí se puede. A ver, aquí dice. Busquemos aquí. Vamos a buscar los güelfos y los gibelinos en Google. Esto lo vamos a hacer entre todos. Aquí está. Los güelfos y los gibelinos. Dice así: la batalla de Montaperti en Italia se libró el 4 de septiembre de 1260 entre las repúblicas Florencia y Siena, en la Toscana, como parte del conflicto entre los güelfos y gibelinos. Ganó notoriedad por un acto de traición que cambió el curso de la batalla, que fue inmortalizada por Dante Alighieri en su poema La Divina Comedia. Pero ¿por qué peleaban los güelfos y los gibelinos? Eso es necesario saberlo. Por el poder. Los güelfos y gibelinos fueron facciones que apoyaban, al menos nominalmente, al papado y al Sacro Imperio Romano Germánico, respectivamente, en Italia, durante los siglos XII y XIII.
En la práctica, la división entre esas facciones a menudo tenía más que ver con rivalidades locales que con la hostilidad entre el papado y el imperio. Pero resulta que esta pelea se debía por tener el control del mundo. En esa época, quienes querían tener el control del mundo eran el imperio romano y el papado, la iglesia. Ahora son otros los que quieren tener el control del mundo y ya esa historia forma parte de otra lectura. Vamos a seguir. Ya sabemos quiénes son los güelfos y los gibelinos. La infancia y juventud se ven perturbadas por acontecimientos familiares importantes como la muerte de su madre siendo niño. Determinante fue para Dante conocer en su infancia a Beatriz Portinari, lo que le permitió idealizar el amor con dimensiones universales y plasmarlo en el desarrollo de su importante obra. A Beatriz prácticamente está dedicada toda la obra de la Divina Comedia, brindando a la humanidad una visión distinta, innovadora y poética frente a los sentimientos, la filosofía y el comportamiento social. Describe el recorrido del poeta por el infierno, así es la obra, el purgatorio y el paraíso, cada uno compuesto por 33 cantos, más el prólogo inicial, para un total de 100 cantos. Le acompaña como guía a través del infierno y del purgatorio Virgilio, el poeta romano, autor de la Eneida, nacido en el año 70 a.C., a quien se le niega la entrada al paraíso, función que cumple Beatriz, idealizada como máxima expresión del amor enaltecido y puro. Jorge Luis Borges en alguna entrevista decía que sus noches estaban llenas de Virgilio. Entonces, antes de continuar la lectura, tenemos que investigar quién fue Virgilio, en qué época nació y en qué época escribió la Eneida y de qué se trata la Eneida. Y esa es una tarea que tenemos pendiente antes de continuar con esta apenas presentación para iniciar el canto número 1. Así vamos a ir haciendo una lectura profunda antes de comenzar el canto 1 de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Los espero en próximos encuentros. Esto nos va a llevar este próximo año de pandemia. La lectura de la Divina Comedia. Saludos a todos.